Bienvenidos nuevamente a este capítulo nuevo de Voces Subversivas, una voz de un libro o todos los nombres alternos que tiene ese proyecto. Como recuerdan, yo ya terminé la emocionante historia de los 13 años de Blanca. Como ya se los dije en el primer capítulo, si no mal recuerdo, fue una obra literaria que me marcó bastante, principalmente porque yo lo leí en la niñez, lo leí con mucha ilusión. Era un libro que recién me habían regalado y me causó un gran impacto, y ahora que lo volví a leer junto a ustedes, volví a entender, y de hecho creo que lo entendí mucho mejor que la primera vez que lo leí. Hoy también vengo con una joya que me marcó la infancia, es Huasipungo de Jorge Icaza, esta clásica novela ecuatoriana. Pues empecemos. Aquella mañana se presentó con enormes contradicciones para don Alfonso Pereira. El honor de mi hija engañada, el nombre de mi familia, los 8,000 deudas, ¿quién me los cubre? Por andar pensando en sus problemas, don Alfonso cruzó la calle sin mirar a los costados. Don Alfonso reconoció a su principal acreedor, su tío Julio Pereira. Tío Julio, ¿cómo estás? Sube, tenemos que hablar cosas importantes. Ya son 3 semanas, 10,000 supes. No he querido cobrar, por favor. El tío Julio expuso su plan en asociación con el gringo Mr. Chappie. Iban a explorar las maderas de la hacienda e incluso a buscar petróleo al otro lado de la cordillera. Te voy a perdonar porque tengo un proyecto que nos hará millonarios. Ahora tendré que viajar personalmente a la hacienda, trabajar, hacer construir un carretero, pero también podría llevarse a su hija y esconderla a la vergüenza. Estoy en la criba, no me queda más. Una semana después, don Alfonso Pereira emprendió el viaje a su hacienda junto a su familia. Llegaron al temido páramo bajo en una fría llovizna. Es curioso, ¿no? Como estamos ahora en Quito. Llegaron a la tembladera, la parte más peligrosa del páramo, donde los inexpertos pueden empanarse y morir. Ya no quiero avanzar, patroncito. Nosotros debemos de cargar. José, Juan, Andrés, hagan algo. Andrés Chiliquinga avanzaba primero con mucho cuidado, antes de dar cada paso. Al pensar en sus futuras ganancias, don Alfonso dio un brinco de alegría que casi le hizo caer. ¡Carajo, pendejo! Patroncito, taichuco. Cada cual, en medio del lento viaje, se preocupaba de sus asuntos. Andrés solo recordaba los consejos de su padre para lograr la hazaña de cruzar la tembladera sin contratiempo. Si mi padre hubiera usado el fuete progresista con estos indios, es un milagro de la Virgen andar en este lodo. Finalmente, los viajeros llegaron al pueblo de Tomachi, cerca de la hacienda, donde el patrón don Alfonso y su familia eran casi como dioses. Al llegar a la hacienda, don Alfonso desafió a Policarpo a cumplir con el enorme trabajo que se iba a realizar. El mayordomo se quedó preocupado al ver tan cambiado al patrón, que nunca antes se había interesado por la hacienda. Buenas tardes, de Dios, patroncito. Tengo grandes planes para la hacienda, te fregaste. El porvenir de mis hijos me exige cambios drásticos. ¿Y a este qué le pasa? Si solo tiene una hija, ¿estará embarazada? Aliviado de haber cumplido su trabajo, Andrés solo quería llegar a su hogar, donde lo esperaba su mujer, la Kunshi, y su hijo recién nacido. Kunshi. Amparados uno junto al otro, cobijados por su amor, pudieron olvidarse durante unos segundos de todas las humillaciones, sacrificios e injusticias. Kunshi. Durante las tardes de largo y frío invierno, a don Alfonso le gustaba ir a la cantina del teniente político Jacinto Quintana. Nadie como yo para dominar al ático la vagancia de los niños. ¿Qué es pues esto? Anda, trae más para el patrón. Bien, así debe ser. Así pasaba el tiempo, don Alfonso, mientras intentaba concretar la compra de una tierra para explotar los bosques. Para lograrlo, el sacerdote de Tomachi era el mejor amigo y socio de don Alfonso. La tierra que viene con 500 indios,
que gracias a mí ahora van por el camino del Señor. El sacerdote hacía de intermediario a cambio de una comisión entre don Alfonso y los dueños pobres de una tierra en Guamaní. Solo hay que contentarles con el guasipungo y otras cositas y ya, son suyos. Eso es lo que me molesta. Después de regatear un poco, el negocio estuvo hecho. No se preocupe, usted es un hombre de grandes empresas, entre nosotros dos, naturalmente. Unos meses después, por fin nació el hijo de la niña Lolita, el nieto de don Alfonso. Pero pronto la niña Lolita se quedó sin leche, fue necesario encontrar una nodriza. ¿Para qué? Mira ese guagua raquitico. A ver, levántese al rebozo. Una de las jóvenes agradó a los patrones para nodriza. No se puede, ella es solita. Fácil remedio, vos te haces cargo del guau. A pesar de los ruegos, se hizo la voluntad de los patrones. La nodriza, con una enorme pena oculta por la suerte de su crío, se instaló al pie de la cuna del niñito. El hijo de la nodriza quedó a cargo de Policarpio y poco a poco se fue enflaqueciendo hasta que un día, no fue mi culpa, que también le daría. Al escuchar la noticia de la muerte de su hijo, la india no dijo nada, solo siguió haciendo sus cosas del resto de la tarde. Tienes que traer a otra longa, así se hará, patrón. Muestren a los guaguas. Ni uno robusto, toditos, un adefesioso. Ante la falta de interés de las mujeres, a Policarpio no le quedó más que regatear. Bueno, comida, cuarto, buen trato a las nodrizas, pero eso sí, tienen que ser fuertes. La oferta de Policarpio fue suficiente para que todas se pelearan por el trabajo. Policarpio eligió a 3 para que la niña Lolita escogiera la mejor. Yo tengo harta leche, el mío robusto es. Mientras tanto, el patrón don Alfonso se le acabó el dinero que le había adelantado su tío. Nervioso, buscaba otras formas de conseguir efectivo. Hoy mismo comienza la explotación de los bosques de Guamaní. Ya ha conseguido la lana, pero se ha de necesitar indios y un capataz. No me importa que se haga. Policarpio propuso a su amigo, el tuerco Rodríguez. Como capataz de Rodríguez, era experto en hacer trabajar de cualquier forma a los indios. Necesito 20 más de estos vagos. Policarpio fue obligado a traer a más indígenas. Ese día le tocó el turno a Andrés. Mañana al amanecer te vas al bosque de la Rinconada. ¿La Rinconada? No te harás del pendejo si desobedeces, pero la Cunchi, largo de ser el trabajo. Andrés no quería ni pensar en irse lejos, durante quién sabe cuánto tiempo, y dejar a su mujer, pero Policarpio fue implacable. Aunque con mucha pena por irse, Andrés no pudo demostrar sus sentimientos a la Cunchi y prefirió irse cuanto antes. ¿No será de acompañarte? ¿Cómo pues? Como perro mal enseñado. Mientras tanto, los patrones estaban descontentos con la nueva nodriza. La leche de esta india bruta está matando a mi hijito. El Policarpio, ante esta nueva orden, primero dudó, pero luego se acordó de Andrés Chiliquinga y su Cunchi. Tienes que traerme a alguien que sirva. Difícil de ser todas las longas están flacas. La Cunchi no pudo decir que no. Abandonó su choza y ahora que estaba vacía sin el Andrés, se resignó a compartir su leche con el nieto del patrón. En el bosque de la Rinconada, la noche era el único momento de paz para los trabajadores, pero mientras todos dormían, Andrés Chiliquinga se preparaba para su escape nocturno. Como a todas las noches, Andrés volvía a su hogar para pasar con la Cunchi y su hijo, pero esta vez le esperaba una sorpresa. Su choza estaba vacía, donde se había ido la Cunchi con el huevo. ¿Cunchi? ¡Cunchi! Sabía que la Cunchi no le abandonaría. Solo podía ser culpa del mayordomo o del patrón, pero ¿qué podía hacer? Cuando volvió, ya el tuerto Rodríguez se había enterado de su escapada. ¡Una bruto! Ahora te vas para arriba. Todo el día, todo le había salido mal. Estaba furioso porque no podía hacer nada. Por eso dirigió toda su ira y toda su fuerza a su hacha. El pie de Andrés quedó destrozado y sus compañeros de trabajo no sabían qué hacer. Algunos querían cubrir la herida con lodo. El tuerto Rodríguez pidió que le trajeran una de las telas de araña del galapón. Con ellas cubrió el pie de Andrés. Dijo que era un remedio de la divina providencia y le prohibió que se fuera a descansar.
Es castigo de Dios por venir con mala gana al trabajo, ya te quedaste cojo. Pero a la mañana siguiente, Andrés no pudo levantarse, estaba como borracho y le dolía todo el cuerpo, ni siquiera el látigo pudo moverlo. ¿Qué estás haciendo nomás, indio vago? Está como brujeado. El pie de Andrés estaba podrido y la fiebre estaba a punto de matarlo. Una bruto, ya no sirve de nada, bájenle nomás de la hacienda. Doña Blanquita estaba muy contenta con la leche de la Cunchi, que le había sentado bien al niño. Por eso pidió que cuidaran bien a Andrés, para que la Cunchi siguiera amamantando al bebé. Brujeado mismo está puesto por la mano del diablo. Hay que curarle, ordenó el patrón. El curandero chupó el diablo del pie de Andrés, lo escupió en la olla y repitió esa operación por una semana, y vendó la herida entre hierbas medicinales. A los 8 días Andrés estuvo salvado, aunque se quedó cojo para siempre. Los patrones permitieron que Andrés se quedara cuidando los sembríos de papa, como un espantapájaros. Era un trabajo fácil. Pero una noche, las vacas rompieron una cerca atraídas por el olor de las hojas de maíz. Poco podría hacer Andrés para espantarlas, con su cojera, aparte de dar gritos que alertaban a otras personas de la hacienda. Los gritos de Andrés despertaron a don Alfonso, quien decidió tomar cartas en el asunto para salvar sus inversiones. Todos a despertarse, a salvar la siembra. Los empleados de la hacienda salieron rápidamente para ahuyentar a las vacas. Habrá que cargar el valor de los daños a las deudas del indio que haya estado de guardia. Don Alfonso se sintió poderoso, todo un héroe. Al haber actuado con tanta energía, se merecía según él un premio, y por eso entró sigilosamente al cuarto de la Cunchi, que dormía sin sospechar lo que le esperaba. Pasaron unos meses. Doña Blanquita y la niña Lolita pudieron volver a Quito sin miedo por su honra. La Cunchi volvió a la choza, pero a don Alfonso los problemas se le acumulaban. Los gringos del tío Julio, ¿qué voy a hacer? Tendría que construir 20 kilómetros de carretera a través del páramo para llegar al otro lado de la cordillera. ¿Pero cómo? Manden a traer al señor cura, tengo que hablar con él. Don Alfonso intentó convencer a la autoridad política y a la autoridad religiosa de la necesidad de la carretera para la región. Agotó los argumentos patrióticos. Ha llegado la hora de dar vida y cultura a los moradores de esta bella región. ¿Se podrá? Con un carretero las tierras subirán de precio, la parroquia subirá de categoría, ya no seremos un lugar olvidado. Cada cual fue evaluando las conveniencias de emprender la obra. Al final se comprometieron, el cura a convencer a los indios, el teniente político a reclutarlos, para que hicieran el trabajo duro. Para motivar a la minga patriótica, se puede hacer 2 misas para motivar a la gente al trabajo, a 100 suques por prioste. La perspectiva de enormes ganancias, de pagar deudas, contentó mucho a don Alfonso. Desde esa noche, las cosas cambiaron en la hacienda. Todo esto es mío, los indios son míos, puedo hacer lo que yo quiero. Las posibilidades de riqueza movieron a don Alfonso a buscar todas las formas de aumentar la producción, pero siempre se encontraba con dificultades. A mi regreso, quiero ver sembradas todas esas lomas, haz trabajar a los indios. Bueno, patrón, pero antes hay que limpiar el cauce del río. La principal era de los guasipungos a las orillas del río. ¿Y por qué pues? Así, aquí se hace lo que yo diga. Es que ya se vienen las lluvias y si no se limpia se inunda el valle. Desde hace mucho tiempo los indios tenían un pedacito de tierra en ese sector. Ya antes se había intentado desalojarlos, pero ellos se habían rebelado. Era su única posesión. El patrón grande también quiso desalojarlos y no pudo. El próximo año que se vayan a los cerros. Era verdad, habría que matarlos a todos. Y esto tampoco era posible, porque se necesitaba la mano de obra que podría hacer. Hasta que la brillante solución al problema le cayó a don Alfonso como una inspiración. Con un poco de suerte, el cielo arreglará el problema. Este año te olvidas de limpiar el cauce, ¿entendiste? Es una orden. Sí, patrón. Jacinto Quintana, como autoridad del pueblo, reunió una junta patriótica para organizar la minga que iba a construir el carretero. El carretero transformará a Tomachi en un centro de comercio. Mientras tanto, el cura cumplía con su misión de convencer al pueblo de que Dios quería hacer la carretera. Sí, les daré 100,000 días de indulgencia por cada metro que avance la obra.
y para lograr más bendiciones, el cura pidió hacer una misa especial, pagada por los priostes y contribuciones del pueblo. Sí, Dios me ha bendecido. Pero aún así, no todos estaban convencidos de dejarlo todo. Por eso, don Alfonso había tomado algunas medidas. Que no se nos escape ninguno. Es hora de sacrificarse por la patria, sin ayuda de nadie, con nuestras propias manos. El efecto de las misas, los discursos y el alcohol llegó a la gente, que aceptó trabajar la minga con un fervor patriótico. La ilusión y la solidaridad se apropiaron de todos al empezar la obra. ¡Viva la patria! ¡Bravo! ¡Vamos adelante! Los indios guasipungueros ya habían comenzado a trabajar. A ellos no había que convencerles tanto. La gente del pueblo se les unió con alegría. Al principio todos volvían a dormir a sus hogares, pero a medida que avanzaba el camino tuvieron que quedarse a dormir en la obra, a la intemperie, y la ilusión era cada vez menor. La cosa se agravó con las primeras lluvias. Todo el lugar algo seguro fue ocupado por la gente del pueblo, pero los indios no había espacio. No alcanzan los roscas, esto es para cristianos. La tormenta por fin terminó, pero la terrible noche trajo graves consecuencias. Uno de los trabajadores no pudo más y se enfermó. Ya estaban todos listos para llevarlo al valle, cuando el tuerto Rodríguez lo impidió y ofreció curarlo él mismo. Hay que darle sal, aguardiente, hay que llevarle al valle. ¿Ya te sientes mejor? Ay, patrón. La muerte del primer trabajador provocó gran angustia entre todos los mingueros, indios o mestizos. La moral cayó por los suelos. Aprovechen para echarle tierra encima de una vez. ¿Quién será el pobre? La posibilidad de la obra se detuviera preocupó mucho a don Alfonso, que no podía permitir otro fracaso. Pero me dicen que la gente está cansada. Por suerte solo fue un indio. Si le llega a morir un cholo, nos fregamos. Solo por esa razón accedió a gastar algo de dinero en los trabajadores. Está bien, les voy a dar aguardiente. Hasta que llegó la parte más difícil de la obra, el pantano. Para terminar la carretera, había que secar 2 kilómetros de lodo. ¿Eso solo para las ruinas? Trabajar en el pantano significaba estar en el agua helada casi inmóviles durante varias horas. Para motivar a los trabajadores, el mejor método era embrutecerlos con alcohol. Chachay. Pero pronto llegó el paludismo y empezaron a caer enfermos los trabajadores. Como siempre, el Toto Rodríguez sabía cómo curar cualquier enfermedad. ¡Suden, suden! Ya les curé, ya ven, les curé. A pesar de todos los sacrificios, el trabajo no avanzaba al ritmo que el patrón quería. Construían por el borde de la montaña. Hay una zanja por allí, es muy peligroso, puede morir gente. 5 suques por indio no es mucho. Para ello tuvo que volver a Andrés Chilichinga como guía, pues era considerado por todos como el mejor conocedor de los pantanos. Pero pronto pasó lo que tenía que pasar. Uno de los obreros cayó en la zanja y quedó atrapado en el lodo. El patrón mandó a llamar a los guasipunderos especialistas en usar cuerda para atrapar el ganado. Está muy resbaloso, solo podemos avanzar hasta aquí. Los esfuerzos para sacar al hombre eran inútiles. Tuvieron que ir al terreno más seguro. Los demás trabajadores indios y mestizos sintieron que era su deber ayudar. No se puede, hay que volver. Las cuerdas trajeron el cuerpo del hombre. Estaba muerto. La gente miró con ojos de horror. Le ahorcamos. Esa misma noche, los trabajadores empezaron a desertar de la obra. El patrón, con todo su poder de convencimiento y sus amenazas, logró evitar que el ingeniero se fuera, pero no que la mayoría de habitantes del pueblo desertara. Al final, solo quedaron los indios, como siempre. Yo no puedo trabajar así, me voy. No se vería bien que por su culpa fracase esta obra. Murieron más de 20, otros tuvieron que ser rescatados, pero al final terminaron la etapa más peligrosa. Ellos dominaron el pantano, desencadenándolo y teniendo sobre él un ancho camino. Pasado el tramo más peligroso, en pocas semanas más estuvo terminado el camino y don Alfonso Pereira se convirtió en una gran personalidad de la patria. Salió en todos los periódicos y recibió homenajes por ser un hombre de empuje y de trabajo. Los indios, en cambio, no salieron en ninguna fotografía. Ojalá quiera, siempre quería. Un poquito siquiera, rebaja su merced. De la Santa Misa, la discusión se fue calentando con el cura, cada vez se molestó más. Para beber si tienes indio corrompido. ¿Qué es pues? Las amenazas del cura afectaron a Tancredo, que tal vez bajo el efecto del alcohol se insoletó con él. La Virgen no está viendo
te vas a ir al infierno. Justo en este momento, por extraña casualidad, sonó el rumor de un trueno. Los indios creyeron de inmediato en el poder del cura, bandido miserable. Esa lluvia fue el inicio del invierno y cayó con la furia de todos los años, pero esta vez el cauce del río no había sido limpiado por orden del patrón. Como había querido don Alfonso, el terreno de los Guasipungos quedó inundado. Cuando un pequeño niño fue arrastrado por la corriente, los indios perdieron la paciencia. Todos creyeron que Tancredo Gualacoto, por avaro e insolente, habría traído una maldición divina sobre ellos. El castigo fue la muerte. Yo no tengo la culpa. Los indios tuvieron que aplacar la cólera del señor pagando fiestas y misas. Con lo recaudado por las misas, el cura se pudo comprar un camión de transporte, con el que dejó sin trabajo a los arrieros. Pasaron unos meses y las abundantes lluvias produjeron una excelente cosecha. Los indios que habían perdido sus terrenos tenían esperanzas de recibir una buena ayuda ese año. Muriendo de hambre estamos. Buen socorro nos va a tocar este año. Pero don Alfonso, dispuesto a aumentar sus beneficios, se propuso modernizar su hacienda y no perder ni un solo centavo por robos, menos aún por ayudas. Antes no era así y ahora, este año vas a cuidar que nadie se robe nada. Sí, padre. Los rumores llegaron pronto a todos los indios. No podían comprender cómo, con tan buena cosecha, el patrón no les iba a ayudar en nada, y justo ahora que lo habían perdido todo. Dicen que no habrá socorro este año. Está cogiendo todo, nos fregamos. Cuando el hambre se hizo insoportable, los indios ya no tenían nada que perder, se armaron de valor y fueron a pedir lo que necesitaban. Socorrito, caridad, siempre nos han dado. No les voy a dar, es una costumbre salvaje. A pesar del miedo, don Alfonso pensaba que tenía que ser fuerte e ingenioso para demostrar a los ígnegos y a su tío que era un empresario de verdad. Dios mío, empare ahora, defiéndeme de estos salvajes. Fuera de aquí, facinero. Aunque logró controlar el problema, por esta vez Policarpio le alertó: los indios con hambre son peligrosos. Por eso, el patrón pidió que le mandaran unos policías del pueblo y también habló con sus amigos de Quito, por si acaso. La situación fue empeorando, el hambre comenzó a devastar la región, los niños tiernos empezaron a morirse. Pero una mañana corrió la noticia de la muerte accidental de un toro. Jamás, no pueden probar carne, después les gusta, hay que enterrar al animal. Los indios quieren que le regale la carne del buey. Bueno, ya lo leí al revés, una disculpa. Los propios indios hambrientos tuvieron que hacer el hueco para enterrar toda la carne del toro. Buena carne. Policarpio les obligó a devolver la poca carne que habían podido probar. Cuidado, ladrones, les voy a revisar a la salida. Andrés se grabó bien el lugar donde habían enterrado el animal. No podía dejar de desperdiciar esa carne. Pero llegó tarde, sus compañeros de faena habían tenido la misma idea que él. Andrés le dejaron solo la carne más mala, pero igual se la llevó, lo que pudo. Llevó la carne a su hogar, donde el hambre ya era extremo, y la cocinaron a pesar de su mal aspecto. No había sentido la sensación de un estómago lleno desde hace mucho tiempo. Pero la carne, en mal estado, provocó a medianoche horribles dolores a la Kunshi. En la madrugada, la Kunshi estaba muy enferma y Andrés ya no sabía qué hacer. Un poco de carbón hirviendo, tal vez. A la mañana siguiente, la Kunshi estaba fría, ya no respiraba. Había muerto por la carne dañada. De acuerdo con las costumbres indígenas, lloraron el cadáver durante 3 días. Luego había que enterrarlo como mandaba la iglesia. Ay, Kunshi, el guagua solito. El cura mostró a Andrés las opciones. Mientras más cerca del cielo estaba la tumba, más costaba. Los de las últimas filas, por 5 sucres, iban derecho al infierno. Las de la primera fila están en un paso del cielo. Un puesto allí vale 35 sucres. Una rebajadita, un fiadito. Entre la misa y las oraciones y el entierro, Andrés tendría que conseguir más dinero del que había visto en mucho tiempo. Al cielo fiado, ¿qué son 35 sucres comparados con la vida eterna? Ni el patrón ni el mayordomo quisieron ayudar a su Andrés, pero la solución a sus problemas se le cruzó por el camino. ¿Quién me va a ayudar? Decía. Nadie se daría cuenta de la vaca que faltaba, y venderla en el pueblo vecino, donde nadie lo conocía, sería muy fácil. Diosito me ayude a enterrar a la Kunshi. Pero no fue tan fácil.
La búsqueda de la vaca perdida se convirtió en un asunto urgente por orden del patrón. Las pesquinas pronto dieron con el culpable. Esto merece una sanción ejemplar. Jacinto Quintana empezó a dar a latigazos a Andrés ante la mirada de todo el pueblo y la supervisión de don Alfonso. El hijo de Andrés, todavía malcriado, intentó impedir la tortura de su padre. Solo cuando Andrés perdió la conciencia terminó el espectáculo de la tortura. Dale, para que aprendas desde chico a ser humilde. Aparte de la golpiza, el patrón puso la deuda por la vaca en cuenta de Andrés. Ahora no podría pagarla por el resto de su vida. Después de tanto trabajo, el pueblo esperaba por fin la llegada de los famosos gringos, los portadores del progreso para toda la zona. Pero a pesar de todos los preparativos, la comida, las fiestas, los señores no se detuvieron ni un segundo en el pueblo. Ellos solo tenían una cosa en mente, sus negocios. La parte baja está limpia de guasipungos, el camino está listo. Buen trabajo, Pereira. Muy pintoresco, pero falta una cosa. En esta montaña se debe instalar un gran aserradero. Hay que desalojar a los habitantes. Se hará, señor, se hará. Poco después, bajo órdenes del patrón, comenzó la operación de limpieza de la montaña. En los primeros guasipungos nadie pudo hacer nada para la resistencia. Fuera de aquí, orden del patrón. No sabían qué hacer ni a dónde ir. Solo tenían una vaga esperanza de que el patrón cambiara de opinión. Al enterarse de lo que estaba pasando, Andrés sintió una ira que no había sentido antes, ni siquiera cuando lo estaban torturando. Era su tierra, todo lo que tenía. Ahorita van a ir por tu guasipungo. Tal vez podamos llegar a tiempo. De pronto, la caravana de expulsados, ya sin esperanza, escuchó el sonido del cuerno de los ancestros, el sonido que los llamaba a luchar. ¿Quién los estaría llamando? Todos fueron al lugar de donde venía el sonido. Era hora de la rebelión. ¡Guasipungo! La cantidad de indios en rebeldía sorprendió a los atacantes, que no tuvieron más que huir. Yucanchi, Guasipungo. El tuerto y el teniente político intervinieron. Intentaron huir, pero no tuvieron suerte y tuvieron que enfrentarse a la ira de los humillados y ofendidos. Por favor, por favor. Andrés y los demás pudieron entonces saborear su venganza. ¡Maldito! La noticia de la muerte del tuerto Rodríguez y del teniente político voló por todas partes y llegó a la hacienda. Don Alfonso salió apresuradamente y logró escapar de allí, de que pedía refuerzos armados. Ya, en la casa de la hacienda, los indígenas dieron rienda suelta a su odio, reprimiendo y destruyeron todo lo que tuvieron a su alcance. Finalmente, llegaron los soldados que había pedido desde Quito el patrón. Empezaron a disparar a todo lo que se movía, de acuerdo con las órdenes que había recibido. No había nada que hacer, sino intentar huir, pero los soldados no iban a permitirlo. Llegaron a la choza de Andrés y trataron de protegerse allí, pero pronto el techo de la choza empezó a humar. Andrés Chiliquinga retiró las trancas y levantó a su hijo en brazos. Sus ojos pudieron ver por breves momentos de nuevo la vida. ¿Y ahora qué hacemos? No seamos cobardes. Andrés se lanzó hacia adelante con ansia de ahogar la estúpida voz de los fusiles, pero de pronto, como un rayo, todo enmudeció para él. Yucanchi, Guasipungo. Fin. Pues bueno, creo que es una historia un poco desgarradora, ¿no? La historia que te cuenta Guasipungo es algo que sucedió en realidad. Todo este tema de los terratenientes, la historia, esta época donde el indígena prácticamente no tenía derechos, era como si tuvieras tu propio sirviente, tu propio esclavo. Esta historia, también escrita por el gran Jorge Icaza, creo que también nos invita a reflexionar, ¿no? A veces hay que valorar lo que nosotros tenemos. No estamos en esta situación tan deplorable en la que se encontraban los pobres indígenas de esta zona, ¿no? De Guasipungo, de este cuento de Guasipungo. Y también nos invita a reflexionar acerca de que no somos tan diferentes que los terratenientes, de los indígenas. Tenemos que ser unidos siempre. No nos tiene que ganar el odio ni esos falsos sensaciones de superioridad que tenemos a veces. Guasipungo, una historia tan emocionante, una de las novelas clásicas ecuatorianas, es principalmente dirigida para niños, ¿no? Es algo bastante sorprendente
sabiendo el contenido que se puede decir un poco fuerte que tiene Guasipungo. Pero bueno, eso ha sido a todo. Esta semana creo que voy a estar con un especial de novelas ecuatorianas o un poco de textos ecuatorianos y de este estilo. Entonces estén preparados y creo que les va a gustar. Y después vamos a retomar un libro muy interesante, pero ya verán lo que es. Así que esto ha sido el final de Guasipunco, el final de este video también. Les agradezco mucho por quedarse hasta aquí. Denle un like, comenten, suscríbanse. Créanme que nos ayuda mucho a seguir con nuestro proyecto. Y muchas gracias simplemente por acompañarme en esta historia. Y espero que les haya gustado y emocionado lo que se viene, ¿no? Muchas gracias. Esto ha sido Voces Subversivas, Guasipungo, de Jorge Icaza, con Matecas.